vídeo anterior, habíamos visitado algunas historias sobre viajes interdimensionales. En una línea parecida a este tema, parece interesante presentar algunos casos sobre desapariciones de personas que más tarde reaparecerían para mostrar al mundo que supuestamente habían viajado a través del tiempo. Esta es una lista de 5 misteriosas desapariciones y posteriores reapariciones. Número 5. El científico Ettore Majorana nació en Italia en 1906. Desapareció repentinamente bajo circunstancias muy misteriosas a los 32 años mientras viajaba en barco de Palermo a Nápoles. Casi 20 años más tarde, fue fotografiado en Argentina con la misma apariencia con la que había desaparecido. Aunque circularon numerosos rumores sobre su muerte, nada llegó a probarse hasta 2011, año en el que la Fiscalía General de Roma recibió un comunicado por parte de un testigo que aclamaba haber tenido una reunión con Majorana en Buenos Aires pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Meses después de este comunicado, los medios de comunicación italianos publican detalles sobre el análisis de una fotografía tomada en Argentina en 1955, donde supuestamente aparecía Majorana, en la que se corrobora la alta probabilidad sobre la identidad del mismo, encontrando 10 puntos de similitud facial al compararlo con retratos antiguos suyos. Majorana era un físico teórico de renombre y se especula que, por sus estudios, pudo haber intentado algún tipo de experimento que lo hiciese saltar 20 años hacia el futuro. El premio Nobel Enrico Fermi, hablando sobre este caso, afirmó: «Ettore era muy inteligente. Si decidió desaparecer, nadie será capaz de encontrarlo, ni ahora ni nunca». Quizá a Fermi no le faltaba razón. Número 4. Frederick Valentik, un piloto australiano de 20 años, se encontraba volando una avioneta Cessna con el fin de acumular horas de vuelo para su licencia de piloto comercial, cuando comenzó a comunicar por radio que veía 4 brillantes luces verdes a unos 300 metros por encima de su posición. Según los reportes de radio, sus palabras fueron: «Se está acercando desde el este hacia mí. Parece que esté jugando algún tipo de juego, volando a una velocidad que no soy capaz de estimar. No es una aeronave, es...». Tras lo cual, la comunicación se perdía de forma permanente. Ese día las condiciones meteorológicas eran muy favorables para el vuelo y la visibilidad era excelente, de modo que un accidente debido al mal tiempo era una opción prácticamente descartada. Además, otros 10 testigos reportaron haber visto un ovni esa misma noche. La desaparición de Frederick causó un despliegue intensivo por tierra, mar y aire a unos 200 kilómetros a la redonda, despliegue que, a pesar del esfuerzo, resultó en vano. La sorpresa vendría 12 años más tarde, cuando en 1990 un joven hombre que se identificó en las Islas Canarias como el piloto australiano Frederick Valentik, mostrando incluso su pasaporte, afirmaba haber sido reclutado por extraterrestres junto a otros humanos. Frederick no presentaba signos de haber envejecido. Número 3. El de Rudolf Fentz fue, además de tragicómico, el caso mejor documentado de un supuesto viaje en el tiempo de la historia. Tan es así que el mismo fue detalladamente descrito por los cuerpos de seguridad competentes. De acuerdo con la historia y con el testimonio de numerosos testigos que vieron lo ocurrido en el momento, en junio de 1950, Rudolf Fentz se materializó repentinamente de la nada en mitad de una concurrida avenida en Manhattan
después de haber estado desaparecido durante 74 años. La parte tragicómica de los acontecimientos es que, segundos después de haber aparecido en plena calle, confundido y sin tiempo para reaccionar, Rudolf murió atropellado. El análisis de su extrañamente antigua vestimenta y de sus objetos personales revelaron billetes y monedas que databan de 1870, una tarjeta a su nombre, Rudolf Fens padre, y un recibo de transporte en caballo. Además de esto, la policía halló, en viejos directorios telefónicos datados en 1939, un número de un hombre llamado Rudolf Fens hijo. Número 2. Este caso no se trata precisamente de una desaparición, pero podría serlo de alguna forma. Sin embargo, no deja de ser interesante. Y es que en 1932, Bernhard Hutton y Joachim Brandt, reportero y fotógrafo alemanes respectivamente, visitaron el astillero de Hamburgo para realizar entrevistas para un artículo. Mientras volvían hacia el centro de Hamburgo, oyeron el zumbido de motores de aeronaves. Al mirar hacia el cielo, este estaba plagado de aviones de guerra. Un gran número de bombas comenzaron a caer y a hacer explosión a su alrededor, y en poco tiempo, el lugar se convirtió en un campo de batalla. El fotógrafo tomó su cámara y no dudó un segundo en hacer fotografías de lo acontecido ante ellos mientras salían de allí. Sin embargo, cuando se revelaron las fotografías, estas no mostraban evidencia alguna de lo que los hombres habían presenciado. De esta forma, el editor del periódico para el que trabajaban los acusó de haber estado bajo la influencia del alcohol y la historia nunca vio la luz, quedándose como una simple anécdota. En 1943, 11 años después de este extraño acontecimiento y en plena guerra mundial, la Real Fuerza Aérea Inglesa y la Fuerza Aérea Estadounidense bombardeaban la ciudad de Hamburgo durante la llamada Operación Gomorra, la primera destrucción en masa de una gran ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este bombardeo, en el que se detonaron del orden de 600 bombas, murieron más de 40.000 personas. Evidentemente, esta operación hizo eco en la prensa de todo el mundo, cuyas imágenes mostraban un escenario exactamente igual al que los reporteros alemanes habían visto 11 años antes. Número 1. La imagen que ves muestra un momento del famoso discurso de Gettysburg, dado en noviembre de 1863 por el 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. En ella se puede ver, extrañamente, la imagen de un chico entre la multitud de soldados uniformados asistiendo a dicho discurso. Este chico es Andrew Basiago, quien supuestamente participó en la operación secreta llamada Proyecto Pegaso, llevada a cabo por la DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, durante finales de la década de los 1960 y comienzos de los 70. En palabras del propio Basiago, soy el chico que se puede ver al centro izquierda, mirando a su derecha. Mis zapatos se perdieron durante el trayecto a través del espacio cuántico que me llevó a Gettysburg en 1863, en el día en que Lincoln dio su famoso discurso. Basiago tiene además otra historia fascinante. Afirma que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajó a Marte en la década de los 80. Sea cierto o no, no deja de ser una historia interesante. Andrew Basiago, como dije antes, y junto a William Stillings, afirmaron que en los años 80, a la edad de 19 años, Barack Obama viajó a Marte con ellos como parte de sujetos reclutados para el desarrollo del secreto Proyecto Pegaso. La misión que se les había encomendado a los tres jóvenes fue la de desempeñar la función de embajadores para la civilización de Marte y su vida animal.
La Casa Blanca, por supuesto, niega que esto sea cierto, y no parece haber pruebas físicas o evidencia fotográfica o de cualquier otra índole que nos haga pensar lo contrario. Como siempre, sean estas historias ciertas o no, siempre resultan interesantes por su intriga y su fantástico contenido. Son estas las historias que nos mantienen sumidos en una fascinación que alimenta sin igual nuestra imaginación. Historias que, cual novela de ciencia ficción, plantean posibilidades increíbles que nos hablan de una realidad extraña, rara, desconocida, y que nos mantienen inquisitivos ante profundas cuestiones sobre los límites de nuestro conocimiento. ¿Cuánto nos queda por aprender de nuestra propia realidad? Nos vemos muy pronto.